Hola y bienvenidos a Aprendiendo con Bailey. En este video vamos a hablar acerca de insuficiencia respiratoria. Definimos insuficiencia respiratoria como un síndrome clínico caracterizado por una incorrecta oxigenación arterial y/o eliminación de dióxido de carbono. Una segunda definición puede ser la incapacidad del sistema respiratorio para cumplir su función básica. ¿Y cuál es la función básica del sistema respiratorio? El intercambio gaseoso de oxígeno y dióxido de carbono entre el aire ambiental y la sangre circulante. Pero clínicamente o en la práctica, ¿cómo sabemos si alguien tiene insuficiencia respiratoria? Cuando presenta una presión arterial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio, acompañada de una presión arterial de dióxido de carbono variable, es decir, puede haber hiper, normo o hipocapnia. Ahora bien, ¿cómo conocemos el valor de la presión arterial de oxígeno? Por medio de una gasometría arterial, que es un método invasivo y doloroso para el paciente. Sin embargo, podríamos estimar la PO2 de una persona mediante oximetría de pulso, que es un método no invasivo y no doloroso. ¿Cómo se estima la presión arterial de oxígeno a partir de la oximetría de pulso? Aquí tenemos una tabla en la que vemos la relación entre ambos valores y podemos ver en naranja que denominamos hipoxemia cuando la PO2 o la saturación periférica de oxígeno son menores a 80 o 95 respectivamente, y se denomina insuficiencia respiratoria cuando la PO2 es menor a 60 milímetros de mercurio o la saturación periférica de oxígeno menor a 90%. Tenemos que saber que va a ser siempre más confiable tomar una gasometría y medir la PO2, pero en el ámbito ambulatorio está bien utilizar la saturación periférica de oxígeno. Entonces, con esto que sabemos, vamos a definir la hipoxemia como una PO2 menor a 80 y mayor o igual a 60, y a la insuficiencia respiratoria como la presencia de una presión arterial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio en reposo a nivel del mar y respirando aire ambiental acompañada o no de hipercapnia, siendo la hipercapnia una presión arterial de dióxido de carbono elevada. Vamos a clasificar la insuficiencia respiratoria según los parámetros gasométricos, el tiempo de instauración o la severidad de la misma. Según la gasometría, se puede clasificar en hipoxémica o parcial o tipo 1. En este caso va a haber una presión arterial de oxígeno baja con una PCO2 normal o baja, y el gradiente alvéolo arterial va a estar mayor a 20 milímetros de mercurio. También puede ser hipercápnica o global o tipo 2 cuando existe una PO2 baja con una presión arterial de dióxido de carbono elevada y vamos a tener un gradiente alvéolo arterial normal. Según el tiempo de instauración, la insuficiencia respiratoria puede ser aguda, crónica o crónica agudizada. Y según la severidad, que va a estar determinada por el valor de la PAFI, puede ser leve cuando va de 300 a 201, moderada cuando va de 200 a 101 y severa cuando tenemos una PAFI menor o igual a 100. Antes de hablar de la fisiopatología de la insuficiencia respiratoria, quisiera que recordemos el intercambio gaseoso normal. Esto amarillo es un alveolo, acá abajo tenemos un capilar pulmonar que tiene su extremo venoso y su extremo arterial. En el extremo venoso del capilar pulmonar viaja sangre cargada de dióxido de carbono. Este gas va a difundir a través de la membrana alveolar y va a ser expulsado del cuerpo a través de la expiración. Y cuando inspiramos, el oxígeno pasa del alveolo a el capilar pulmonar por un proceso denominado oxigenación. Teniendo esto presente y confiando en que ustedes ya vieron el video de interpretación de la gasometría y conocen los parámetros normales de este examen, y que han visto también el video de formas de medir la oxigenación y conocen qué es el gradiente alvéolo arterial, empecemos a revisar los mecanismos fisiopatológicos de la insuficiencia respiratoria. ¿Qué son estos 5?
disminución de la fracción inspirada de oxígeno, hipoventilación alveolar, alteración de la difusión, efecto shunt sanguíneo y desequilibrio entre la ventilación y perfusión. Vamos a ver cada uno de ellos por separado. En el aire ambiente existe una concentración de oxígeno de un 21%. Al realizar una inspiración, el oxígeno concentrado en los alvéolos es el que determina la presión alveolar de oxígeno, y la cantidad de este gas que pasa del alvéolo al capilar es la que determina la presión arterial de oxígeno. Ahora, ¿qué ocurre en situaciones en las que la fracción inspirada de oxígeno disminuye? Lo que va a pasar es que la concentración de oxígeno a nivel alveolar va a disminuir. Comparemos esto con la imagen de hace unos segundos en la que había una concentración alveolar de oxígeno normal. Y como vemos, cuando disminuye la concentración alveolar de oxígeno por una disminución de la FiO2, va a disminuir la presión alveolar de oxígeno, por lo tanto difunde menos oxígeno del alvéolo hacia el capilar y va a existir una menor presión arterial de oxígeno. Esta disminución de la FiO2 la vemos cuando estamos en grandes alturas porque las moléculas de oxígeno están más separadas en el aire ambiente, en lugares cerrados donde existe un mayor consumo de oxígeno y en los incendios donde el oxígeno es consumido por el fuego y reemplazado por otros gases como dióxido o monóxido de carbono. En estas situaciones, la fracción inspirada de oxígeno disminuye, pero como vemos, no hay una alteración en la difusión de oxígeno del alvéolo al capilar. Al no haber ninguna lesión del parénquima pulmonar y no ser una patología que interfiera con el intercambio gaseoso, el gradiente alveolo arterial se mantiene. Y como en estas situaciones, grandes alturas, lugares cerrados e incendios, existe hiperventilación, vamos a expulsar una mayor cantidad de dióxido de carbono. Por lo tanto, la PCO2 disminuye. En resumen, en la disminución de la FiO2 vamos a tener en la gasometría hipoxemia acompañado de hipocapnia. El segundo mecanismo fisiopatológico de la insuficiencia respiratoria es la hipoventilación alveolar, que se observa en patologías neuromusculares, patologías de la caja torácica o intoxicación por ciertos medicamentos. En estos casos la frecuencia respiratoria disminuye, existe una hipoventilación, por lo tanto va a ingresar menor cantidad de oxígeno a los alvéolos. Pero el dióxido de carbono no deja de ser producido por el cuerpo y al haber hipoventilación expulsamos menos CO2 del capilar hacia el alvéolo y la PCO2 aumenta. Existe hipercapnia, con una consecuente disminución de la presión arterial de oxígeno, porque al haber hipoventilación ingresa menos oxígeno al alvéolo y una menor concentración de oxígeno alveolar determina una menor presión alveolar de oxígeno, entonces va a pasar menos oxígeno del alvéolo al capilar y disminuye la PO2. Esto se da en patologías musculares como distrofia muscular, patologías de la pared torácica como cifoescoliosis severa y patologías neurológicas como Guillain-Barré o miastenia gravis. Al no existir daño del alvéolo o de la vasculatura pulmonar, el gradiente alveolo arterial se mantiene. Entonces podríamos decir que en caso de hipoventilación alveolar existe hipoxemia acompañado de hipercapnia y si calculamos el gradiente alveolo arterial se va a encontrar en valores normales. El tercer mecanismo fisiopatológico de la insuficiencia respiratoria está dado por las enfermedades que producen alteraciones en la difusión de los gases, como por ejemplo cuando existe un engrosamiento de la membrana alveolar. Esto se ve en patologías como la fibrosis pulmonar o las neumopatías intersticiales. En estos casos, el oxígeno al ingresar al alvéolo no puede difundir con facilidad hacia el capilar pulmonar debido a este aumento de grosor en la membrana.
vamos a tener una presión alveolar de oxígeno normal porque sigue ingresando oxígeno al alveolo, pero al no pasar del alveolo al capilar, disminuye la presión arterial de oxígeno. En este caso, al haber una disminución de la PO2 con una presión alveolar normal y un daño en el parénquima pulmonar que interfiere con el intercambio gaseoso, el gradiente alveolo arterial aumenta. ¿Cómo vamos a tener la PCO2 en estos casos? Disminuida. Y ustedes se van a preguntar por qué disminuye si hay una barrera que no permite la difusión de gases. Así como no entra oxígeno, tampoco debería de poder salir CO2. Para explicarles esto, vamos a ir a una pizarra en la que podemos ver una tomografía de un paciente con fibrosis pulmonar. Como vemos, el pulmón izquierdo está totalmente fibrosado. Sin embargo, en el pulmón derecho vemos que hay áreas con parénquima pulmonar algo sano, como aquí o acá. Vamos ahora a intentar graficar esto en nuestra pizarra en blanco. Tenemos aquí los pulmones de un paciente con fibrosis pulmonar no tan avanzada. Como vemos, hay alvéolos que se mantienen íntegros, totalmente sanos. Aquí tenemos un alvéolo que tiene la membrana engrosada y en este de acá hay un alvéolo con parte de la membrana engrosada. Los pacientes con fibrosis pulmonar cuando están en reposo no tienen mayor problema, ya que el glóbulo rojo pasa lento por los capilares y el oxígeno de los alvéolos puede difundir y unirse a la hemoglobina de los glóbulos rojos. Sin embargo, estos pacientes al realizar actividad física, que no necesariamente tiene que ser ejercicio extenuante, sino actividades cotidianas como subir y bajar escaleras, caminar a una tienda, caminar un par de cuadras, etc., van a ocurrir varias cosas. El corazón empieza a bombear sangre más rápido. Por lo tanto, hay una disminución del tiempo de paso de los glóbulos rojos por los capilares. Y al pasar más rápido los glóbulos rojos por los capilares, el oxígeno va a tener menos tiempo de difundir y de unirse a los glóbulos rojos. Y ese problema se va a ver sobre todo en alvéolos como este, en los que gran parte de la membrana no va a estar apta para una correcta difusión de gases. Otra situación que ocurre en la actividad física es que aumenta el consumo de oxígeno por parte de las células del cuerpo. Por lo tanto, va a haber un mayor consumo de oxígeno a nivel celular y una menor difusión de oxígeno a nivel alvéolo capilar. Por este motivo hay una disminución importante de la PO2 en pacientes con fibrosis pulmonar que realizan actividad física. Pero hasta ahora no les he explicado por qué la PCO2 disminuye. La razón es esta: existe hiperventilación y al hiperventilar eliminamos más dióxido de carbono. Y como principio deberíamos de saber, y esta frase la saco textualmente del libro de fisiología de Guyton, que el CO2 puede difundir aproximadamente 20 veces más rápidamente que el oxígeno. Entonces, un paciente con fibrosis pulmonar que realiza actividad física va a eliminar CO2 bastante rápido, pero va a necesitar mucho más tiempo para que el oxígeno ingrese a los capilares porque tiene daños en las membranas alveolares. Por eso existe una hipoxemia con hipocapnia. El cuarto mecanismo para el desarrollo de insuficiencia respiratoria es el cortocircuito derecha-izquierda o shunt pulmonar. Y este se da cuando parte de la sangre venosa pasa al extremo arterial sin haber realizado el intercambio gaseoso, con una consecuente disminución de la PO2. Esto lo observamos en cardiopatías congénitas y fístulas arteriovenosas. ¿Por qué? Porque en algunas cardiopatías congénitas, como en la tetralogía de Fallot, existe una comunicación interventricular. Por lo tanto, va a pasar sangre no oxigenada desde el ventrículo derecho hacia el ventrículo izquierdo. Entonces, como vemos, no existe una oxigenación de esta sangre venosa antes de pasar a una cavidad que debe tener solo sangre arterial, como lo es el ventrículo izquierdo. Pero el shunt pulmonar es más frecuente en aquellas patologías que tienen un desequilibrio ventilación-perfusión
con una falta total de la ventilación, como ocurre en aquellos casos en los que los alvéolos están llenos de sangre, pus, líquido o moco, hemorragia pulmonar, absceso pulmonar, síndrome de distrés respiratorio, edema agudo de pulmón y neumonías. En estos casos en los que existe ocupación alveolar por otras sustancias, el oxígeno no puede difundir desde los alvéolos hacia el capilar. Y a eso me refiero cuando les dije al inicio que en el cortocircuito derecha-izquierda o shunt pulmonar, parte de la sangre venosa pasa al extremo arterial sin realizar el intercambio gaseoso. En estos casos, al existir una presión alveolar de oxígeno normal, porque oxígeno entra a los alvéolos, con una consecuente presión arterial de oxígeno disminuida, porque el oxígeno no pasa de los alvéolos hacia los capilares, existe un gradiente alvéolo arterial aumentado. Como vemos, hay un daño o una lesión en el parénquima pulmonar. ¿Cómo va a estar la PCO2 en este caso? Disminuida, porque estas patologías producen hiperventilación y en las zonas pulmonares que estén sanas, o sea, que no estén afectadas por una neumonía, por ejemplo, sí va a haber expulsión rápida de CO2 a través de la respiración. Por lo tanto, en el shunt pulmonar vamos a tener hipoxemia acompañado de hipocapnia. Para terminar, el último mecanismo fisiopatológico de la insuficiencia respiratoria está dado por los desequilibrios de la ventilación-perfusión. Aquí hemos cambiado un poco el gráfico, vamos a explicarlo. La zona amarilla representa la vía respiratoria que, como vemos, termina en estas pelotitas que son los alvéolos. La zona rosada representa a la vasculatura pulmonar o los capilares pulmonares. Al realizar una inspiración, el oxígeno va a ingresar a los alvéolos, como vemos en dos de estos tres casos. Del lado izquierdo tenemos una ocupación alveolar por moco, por lo tanto el oxígeno no va a llegar al alvéolo a realizar el intercambio gaseoso. Esto ocurre en situaciones de shunt o cortocircuito derecha-izquierda, como vimos en la diapositiva anterior. Y aquí va a existir una relación ventilación-perfusión de cero, porque no hay nada de ventilación en una zona que sí está perfundida. Por eso, como ven aquí, la sangre que lleva dióxido de carbono continúa con dióxido de carbono luego de pasar por el alvéolo, porque no realiza el intercambio gaseoso. Como ya sabemos, esto ocurre en casos de neumonía, edema agudo de pulmón y va a haber un gradiente alveolo-arterial aumentado. La zona del medio representa una zona de ventilación-perfusión normal con un índice BQ de 0.8. Como podemos ver, existe un alvéolo ventilado y perfundido. Por eso podemos observar cómo llega por los capilares pulmonares CO2, se realiza el intercambio gaseoso y la circulación pulmonar continúa con sangre oxigenada. Y en el ejemplo de la derecha podemos ver un alvéolo que está ventilado pero no está perfundido porque existe un trombo que ocluye la circulación pulmonar. Se dice en estos casos que existe un desperdicio del aire de la inspiración y se produce el llamado efecto espacio muerto, en la que el índice BQ puede llegar hasta el infinito. Esto se da en casos de tromboembolismo pulmonar y como hay un daño en la vasculatura pulmonar, existe un gradiente alvéolo arterial aumentado. En los desequilibrios ventilación-perfusión vamos a tener una presión alveolar de oxígeno normal con una PO2 disminuida y la PCO2 puede estar normal, disminuida o aumentada. ¿Por qué? Porque inicialmente va a haber hiperventilación en estos pacientes, por lo tanto van a eliminar CO2 y la PCO2 en sangre va a estar disminuida. Pero cuando el cuadro sea tan grave, cuando tengas una neumonía grave que no ha recibido antibióticos o cuando tengas un tromboembolismo pulmonar grave que no ha recibido anticoagulación, los músculos respiratorios se van a fatigar. Y cuando se fatigan empiezan a respirar más lento y existe hipoventilación.
entonces el cuerpo, en vez de eliminar CO2, va a empezar a retenerlo. Y en esos casos va a haber hipoxemia con hipercapnia. Aquí tenemos una tabla en la que se resume todo lo que hemos hablado. Como vemos, acá están los mecanismos fisiopatológicos de la insuficiencia respiratoria, y acá al final les he puesto un adelanto de lo que vamos a ver en clases posteriores, la respuesta a la oxigenoterapia en cada uno de estos casos. Repasemos rápidamente. Ante una disminución de la FiO2, como ocurre en las grandes alturas, lugares cerrados o incendios, va a haber una PO2 baja con una PCO2 disminuida y un gradiente alveolar arterial normal. ¿Va a haber respuesta a la oxigenoterapia? Sí, por supuesto, porque el problema está dado por una disminución en la FiO2. Al tú dar oxígeno suplementario, aumentas la FiO2 del paciente y vas a mejorar esta hipoxemia. En la hipoventilación alveolar, en la que hay una PO2 baja, PCO2 alta y un gradiente alveolar arterial normal, sí va a haber respuesta a la oxigenoterapia. El oxígeno suplementario va a aumentar la PO2 en estos pacientes, pero no va a repercutir mucho sobre los valores de PCO2, a menos que administres el oxígeno con alto flujo o acompañes la oxigenoterapia con ventilación mecánica no invasiva, que sirve para barrer el exceso de CO2 del cuerpo. En enfermedades que producen alteración de la difusión, como en la fibrosis pulmonar, va a existir una PO2 baja, PCO2 baja y un gradiente alveolar arterial aumentado porque hay un daño del parénquima pulmonar. Estos pacientes, si están en reposo y se les administra oxígeno suplementario, van a tener una mejoría de su hipoxemia. Pacientes con shunt pulmonar, aquellos que tienen cardiopatías congénitas o tienen una ocupación de los alvéolos por sustancias extrañas, tienen una PO2 baja, PCO2 baja y un gradiente alveolar arterial alto, con una respuesta escasa a la oxigenoterapia, porque por más que ustedes administren oxígeno, los alvéolos van a estar ocupados, inundados, como en el caso de un síndrome de estrés respiratorio agudo. Tienen una pobre respuesta a la oxigenoterapia. Y en los desequilibrios ventilación-perfusión vamos a tener una PO2 baja con una PCO2 variable y un gradiente alveolar arterial aumentado. En algunos de estos casos sí hay respuesta a la administración de oxígeno suplementario. Eso es todo por ahora, espero hayan quedado claros el concepto, clasificación y fisiopatología de la insuficiencia respiratoria. Suscríbanse al canal si quieren ver más videos así. Y recuerden que yo me quedo en mi caja y ustedes, por favor, quédense en casa. Hasta la próxima.